Bienvenidos, hermanos míos. Espero que estén todos disfrutando de esa paz y armonía en estos días de recogimiento. Voy a comenzar en esta forma, verificando. Como lo he estado diciendo, que en la Biblia está escrito que no se le llamará padre a nadie sobre la tierra. San Mateo 23, versículo 9. Yo entonces pregunto, ¿por qué sus feligreses no están respetando ese mandamiento? También hay otro versículo antes a ese, que dice, solamente hay un maestro para enseñar los conocimientos divinos. Lo encuentran en San Mateo 23, versículo 8. Sin embargo, hay tantas personas queriendo enseñar el camino hacia la divinidad sin obedecer sus mandamientos. ¿Es eso una forma de no querer reconocer a ese único maestro, como siempre lo han hecho en no querer reconocerlo? No es por eso que nuestro Señor les dice a través de la Biblia que para conocer el misterio de Dios, esto es a Cristo, es en el lugar donde se encuentran los tesoros de la sabiduría. Lo pueden encontrar en Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Por eso les sigue diciendo, no os hagáis llamar rabí, no os hagáis llamar rabai, porque uno solo es el maestro. En otras palabras, no se hagan llamar predicadores de Dios, porque uno solamente es el maestro. Volvamos de nuevo al tema de los tesoros de la sabiduría en Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Comienza en esta forma. ¿Has oído alguna vez decir que la sabiduría es de Dios y no del hombre? Lo han dicho, pero sé que no saben su significado. Cuando dicen que la sabiduría es de Dios y no del hombre, quiere decir que la sabiduría viene de Dios y se la da a conocer al Espíritu. En otras palabras, que físicamente no se puede llegar a conocer hasta que el Espíritu la recoja astralmente. También esos tesoros no son riquezas materiales, sino conocimientos celestiales sobre la vida del Espíritu, o sea, de su origen espiritual. Si no reconocemos nuestro origen espiritual, no podemos decir que nos reconocemos quién en realidad todos somos internamente. Nuestro espíritu es quien manifiesta la sabiduría cuando ya está preparado en el cosmos y se nos da el permiso para manifestarnos. También la obediencia aún es un camino estrecho para quienes creen que en las religiones hay sabiduría. ¿Cuáles son las enseñanzas que la humanidad ha estado viviendo todos estos siglos? Todavía continúan con las de Moisés y las que han añadido de sus propios pensamientos carnales, con costumbres y tradiciones. Las enseñanzas de nuestro Señor nunca fueron aceptadas. Nunca han querido aceptar los conocimientos espirituales.
porque se ha vivido siempre por los conocimientos carnales. Esa es la razón de no querer aceptar que todos somos espíritus encarnados. Es más, todavía están negando la reencarnación. Y yo les pregunto, si a Cristo lo pusieron en una cruz, ¿por qué entonces le oran? La humanidad creyó que Cristo murió, pues al morir quiere decir que se desintegró, porque la raza humana lo único que ha querido reconocer es todo lo material. O sea, la vida que siempre han querido reconocer es la del cuerpo humano. Y si solamente existe una sola vida, la vida del cuerpo humano, entonces no hagan nada que sea para el futuro, porque todo muere para ustedes. Yo seguiré perfeccionando mi espíritu, llevándolo hacia el estado de pureza, porque la esencia de mi espíritu es quien determina la vida que le corresponde a mi espíritu vivir en el lugar designado. Pero primero se tiene que sentir el deseo de seguir el camino donde se encuentra el fruto de ese árbol de vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y recibir esa limpieza espiritual para poder recibir el bautismo astral en el espíritu. Quien recibe el bautismo es el alma y el espíritu. El cuerpo humano no tiene necesidad de ser bautizado, porque no tiene nada que ver con el espíritu. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Pues bien, continuemos hablando por qué de esas enseñanzas recibidas. Hermanos, para que dejen las enseñanzas del egoísmo externo, o sea, el egoísmo carnal, y para que regresen donde está el Divino Maestro. Él les enseñará que el Espíritu es el que aprende las cosas que son del Espíritu. Salgan de ese manto negro que está arropando todo el planeta Tierra y busquen quién es el que dirige ese espacio astral terrestre. Permitan que la luz vuelva y arrope las tinieblas que están en sus mentes, para que entonces brillemos en el espacio como las estrellas. Demos a la humanidad mucho amor interno, aunque sea en el silencio. Es necesario educar a la humanidad a través de los conocimientos espirituales, pero tienen que saber, los conocimientos espirituales tienen seguimientos evolutivos, y es necesario que esos conocimientos evolutivos lleguen desde el cosmos, o sea, desde los cielos. Y también es necesario que comprendan que los conocimientos de esa vida eterna en el entendimiento espiritual ha sido nuestra derrota desde el principio de este mundo. Nos materializamos tanto por el ego de la materia que se perdió todo sentimiento. Y recordar que este mundo fue hecho para los ángeles caídos, que fuimos nosotros en el espíritu. Bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Si las religiones, todas aquellas que se han creído perfectas, hubiesen comprendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si hubiesen aceptado la sabiduría que tiene el espíritu en su interior cuando se es perfecto, o sea, cuando se está curado de todos sus males, entonces ellos no lo hubiesen juzgado para llevarlo y ponerle en una cruz donde fue crucificado por su verdad. Los conocimientos sobre las cosas santas no pueden ser propiedad de ningún individuo o grupos, ni manipulados por intereses humanos. Los conocimientos sobre las cosas santas llegan de niveles superiores para saturar la vida del espíritu. Los que predican creyendo ser los llamados no conocen la espiritualidad
para predicar la espiritualidad. Ellos no tienen nada que ofrecer para el crecimiento del espíritu, celestialmente, por supuesto, tal como lo decía nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, y hoy lo siguen repitiendo. Por eso lo condenaron y acabaron con su cuerpo físico, pero no pudieron acabar con su alma. No pudieron acabar con su alma porque esa es eterna, como el espíritu. Hermanos, los predicadores humanamente son reflejos de tinieblas. No tienen luz para regar luz. Primero se tiene que conocer las cosas invisibles que están en este mundo, para luego, a través de la evolución de la conciencia del espíritu en el cosmos, puedan entonces hablar sobre las cosas invisibles del reino celestial. ¿Cuáles son las cosas invisibles del reino celestial? Me preguntan. Estudien Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice así: ¿no son ellos espíritus administradores enviados para el servicio del plan de salud? Nuestro Señor Jesucristo dijo también en esta forma: si no conocen el mundo en el que viven, pues entonces es imposible que quieran dar a conocer lo que aún desconocen, que es el reino celestial. El predicador con el pensamiento carnal no tiene nada que ofrecer para el crecimiento del espíritu. Toda iluminación celestial que es herencia de la creación del espíritu no se puede obtener a través de la oscuridad en el espíritu. El brillo del espíritu en su luz interna está en su subconsciencia hasta que el espíritu decida quererlo recuperar. Entonces la conciencia dice presente para abrir el camino hacia ese despertar. Por eso, este es un mundo primitivo por falta de esa bendita luz. La oscuridad en el espíritu ha sido tan abarcadora que es necesario comenzar desde cero, adquiriendo los conocimientos de nuestro origen interno. Entonces despertamos y vamos hacia la luz suprema, que es la luz principal de todo, hermanos míos, de todo el universo. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Yo te alabo, Señor. Amén, Señor, amén.